YouTube y nos conectamos también con Facebook, saludando a las personas que nos miran allá en la lejanía, allá en la distancia. Un abrazo a todos. Sabemos que nos han reportado vernos en varios países centroamericanos, en Sudamérica, en España, en la Unión Americana y también en México. Los saludamos a todos y gente nueva que se incorpora, que no sabemos. Hace poco nos han mandado algunos datos de gente que desconocemos y pues les hemos saludado, pues gracias a Dios que se están incorporando. Vamos a orar para que Dios bendiga a ellos y que nos bendiga a nosotros también, y les suplicamos que oren también ustedes por nosotros, porque necesitamos el apoyo de la oración de todos. Así es que oremos. Mi Señor, te damos la gloria y la honra, Padre, y te pedimos que nos hagas entender que siempre tenemos que comunicar tu palabra, sea por los medios que sean, pero lo importante es que sigamos la gran comisión por amor a ti, por respeto a ti y porque pueda más gente abrir su corazón a Jesucristo para ser salvo. Gracias, Padre, por la bendición de poder entender este sacrificio en sustitución de nosotros, que si no hubiera sido por el Señor estaríamos sin esperanza y sin ningún consuelo y sin ningún beneficio. Gracias por la resurrección también, que nos abre las puertas del cielo, y que tú bendigas este tema y que lo pongas en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente para vivirlo y para compartirlo. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Dios les bendiga. Pues vamos a tener ahora sí el tema de las evidencias de la resurrección de Cristo. San Juan capítulo 20, 1 al 18, por supuesto que esto sigue más adelante también, pero teníamos que agarrar un segmento y esta vez lo agarramos. Aquí hay dos evidencias que son importantes. Uno es la tumba vacía y la otra es la aparición de Jesús a María Magdalena, que fue la primera persona que se le apareció. Y claro, Dios no hace las cosas por casualidad, las hace con propósito siempre. Y entonces, primero que todo, tenemos que entender que la tumba vacía sí fue vacía, pero fue ordenada. No lo hizo en una forma desordenada. La piedra que la tenían que mover era una roca realmente. 6 hombres para que la pudieran mover, o sea, era una roca enorme. Esa no la movieron para que saliera el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, acuérdense que ya estaba en cuerpo glorificado y Él podía traspasar la roca. Y de hecho Él salió sin que movieran la roca. Acuérdense que cuando se les apareció en la casa a los discípulos, atravesó las paredes y entró. Y entonces la roca no fue movida para que Él saliera de la tumba, sino que fue movida para que María Magdalena, Pedro y Juan vieran que Él ya había salido. O sea, por eso es una evidencia. Y entonces aquí, ya viendo el versículo 1 del capítulo 20, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana, la Biblia a todos los días les llama primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. El único día que tiene nombre para los judíos es el sábado, o sea, el sabatón o sabat en el idioma original, que quiere decir descanso. El sábado fue dado como un memorial de la creación, porque el Señor creó en 6 días y el séptimo día dejó de crear, ¿no? Dice, la Biblia dice descansó, pero el Señor no necesita descansar porque Él no se cansa. Pero obviamente el nombre sábado quiere decir descanso, pero y fue dado también como un memorial de que Dios lo sacó de la esclavitud de 400 años de egipcio, y para que pasaran un descanso de 40 años en el desierto, que fue cuando atravesaron el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero nunca fue dado para nosotros los cristianos ni el sábado ni nada. El día que Dios dio para nosotros los cristianos es el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el día domingo. Y el domingo es una palabra que viene del latín dominic, que quiere decir día del Señor. Y entonces ese día sí, nosotros los cristianos, no por obligación, no por mandato, no por estatuto, no por norma, no por regla, lo guardamos,
sino que lo hacemos porque es un día en que nosotros tenemos tiempo para dedicarlo a Dios. Y otra cosa también es que definitivamente estamos conmemorando que el Señor resucitó el día domingo. Y también cuando vino el Espíritu Santo dice que también fue el primer día de la semana, o sea que fue domingo también. Entonces yo no sé, algunos movimientos de la cristiandad dicen que hay que guardar el sábado, pero no hay ningún fundamento verdadero con eso. Sin embargo, lo respetamos, pero no lo aceptamos. Entonces aquí nos está hablando que era todavía oscuro, o sea que era bien de madrugada, todavía estaba empezando la aurora de un nuevo amanecer, de un nuevo día. Y entonces dice el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, ella fue la primera que llegó y vio la piedra quitada. Ella llevaba perfume para embalsamarlo, no para que preservara el cuerpo, porque ahorita embalsamar significa preservar un cuerpo, pero en ese tiempo embalsamar era que lo iba a ungir de perfume. Porque acordémonos que María Magdalena, el Señor le sacó 7 demonios. Y ella venía de un lugar que se llamaba Magdala, que ahí era, el pecado era un suspirar continuo y era lo peor de lo peor, pero el Señor ahí llegó a una mujer que es María Magdalena y la salvó para siempre, y ahora esta mujer adoraba a Cristo en una forma profunda e iba a recordarse de él para ponerle perfumes. Pero cuando vio la piedra removida, entonces ella inmediatamente se fue corriendo a avisarle a Pedro y a Juan. ¿Por qué a Pedro y a Juan? Porque Pedro siempre fue líder de los discípulos, no el vicario de Cristo, como ustedes saben quién dicen así, va a ver, o como el Papa, porque el Señor no puso Papa ni nada. Él era líder en el sentido de que tenía que haber un orden de quién dirigiera. Pero fue con Pedro y Juan y aquel que amaba a Jesús, dice, o sea, que es Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces ella lo que pensaba es que alguien se lo había robado el cadáver, ¿va? Y claro, también en ese tiempo habían fosas y habían tumbas con rocas, así como pusieron al Señor, como cuevas. Las fosas, obviamente, eran hoyos donde metían a Lázaro. Por ejemplo, Lázaro estuvo en una fosa y estaba completamente amarrado, porque por eso fue que el Señor dijo, desátenlo, cuando Él lo resucitó. Pero el Señor no estaba amarrado, el Señor solamente tenía encima las gasas o lo que tenía puesto. Y entonces dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. O sea, inmediatamente ellos se dirigieron al lugar donde estaba el Señor. Ahora, es interesante porque ahorita actualmente, y es cierto desde hace muchos años, promueven mucho ir al Santo Sepulcro en Israel. Y ese Santo Sepulcro no es el del Señor, porque es dentro de Israel y el Señor murió fuera de Israel. Por supuesto que ese Santo Sepulcro le sacan dinero las aerolíneas y los guías turísticos y todo el mundo, pero ese Santo Sepulcro no es, ¿va? Está la tumba Thompson, que es la que se acondiciona más a la realidad, porque esa sí está fuera de Israel. Entonces, en el versículo 4 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan tenía aproximadamente 30 años ahí de edad, estaba un poquito más vitalizado, más fuerte. Y Pedro tenía 40 años, pero ya 10 años ya marca la diferencia. El otro, a pesar que Pedro era muy impulsivo para todo y él quería siempre salir adelante, no pudo ir adelante porque el otro le ganó corriendo, que era Juan, y fue el primero que llegó. Y el versículo 5 dice, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ahora, es interesante porque dice que él llegó a mirar, pero obviamente aquí no es solamente abuelo de pájaro, ver qué está pasando, una panorámica, sino que él se quedó viendo detenidamente para ver qué había pasado, porque él le interesaba sobremanera, porque
era su Señor, era el Señor Jesucristo, ¿va? El que estaba ahí en esa tumba. Según él, ellos, ni María, ni Pedro, ni José, ni Juan, ellos, ninguno de ellos entendían todavía, aunque el Señor se los dijo repetidas veces, aunque lo decía el Antiguo Testamento y lo decía, no entendía que él había resucitado. Imagínense. Ellos no fueron porque pensaban que él había resucitado. Por eso es que María dice, se lo llevaron, ni María lo entendía, todavía no lo entendía. Y por eso no se sienta mal usted si a veces no entiende las cosas, porque a veces por orgullos que no sé cómo son las reacciones emocionales y mentales y psicológicas y biológicas y de todo tipo del ser humano, a veces la gente se aferra a ciertas ideas que no son correctas y ahí se queda y no cambia. En cambio los discípulos no, los discípulos ellos aceptaban cuando no entendían algo y después decían, qué bueno que nos lo explicaste. O sea, eran humildes y aceptaban los cambios que tienen que haber en cada uno de nosotros de entender las cosas. Y la palabra de Dios aquí dice en el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. O sea, ahí estaban los lienzos que habían puesto el Señor y estaban ahí, regados ahí, pero de una forma ordenada, pero él no quiso entrar porque obviamente, siempre las tumbas son motivo de cierto temor y de cierta cosa, entonces él no quiso entrar como humano, Juan no quiso entrar. Y el versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en él sí entró, porque Pedro sí, él era muy impulsivo, y vio los lienzos puestos ahí, él se metió de una vez y no le importó miedo ni nada, y entró ahí, ¿va? Y el versículo 7 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y ahí vemos que el sudario era lo que tenían en la cabeza cuando sudaban, la misma palabra lo dice sudario, sudario es en griego, sudario es en español también, y ahí estaba en una forma bien dobladito. ¿Quién lo dobló? El mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús lo puso ordenado ahí. Acuérdense que el Señor ya tenía cuerpo glorificado, ya no estaba con el cuerpo como cuando Él vino aquí y murió en la cruz. Él ya había agarrado el cuerpo glorificado con el que está ahorita a la derecha del Padre, aunque Él siempre ha sido Dios, vaya, pero como humano tenía un cuerpo humano y todavía sigue siendo humano, pero con cuerpo glorificado. Y según Filipenses 3, 20 y 21, nosotros vamos a ser iguales, dice. Si usted quiere tomar nota y lo lee después, Filipenses 3, 20 y 21 dice que este cuerpo de humillación va a ser igual o semejante al de Cristo. O sea que nosotros vamos, cuando el Señor nos resucite, nosotros vamos a tener también esos cuerpos glorificados, que vamos a poder pasar puertas, no vamos a necesitar transportación para ir a otro continente, ¿va? Y parece cosa de los Cuatro Fantásticos, pero definitivamente la Biblia lo dice y lo tenemos que creer al pie de la letra, porque todo lo que Dios dice se cumple al pie de la letra, todo, y con exactitud. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, aquí es Juan. Y aquí sabemos que Juan es el primero de todos los discípulos que sí cree la resurrección. Porque no solo vio, sino que también creyó. Porque ustedes ven ahorita, especialmente en las redes sociales, mucha gente pone ahí que Él resucitó, pero ¿cuánta de esa gente entiende que resucitó? Quizás la mayoría, ¿no? Y no por menospreciarlo, posiblemente alguno que otro sí. Pero pueden poner Él resucitó y aquí y allá, pero ¿lo entiende? Porque cuando uno lo entiende es porque lo está viviendo. Y aquí Juan, a pesar de que el mismo Señor se lo había dicho, aunque él conocía el Antiguo y el Nuevo Testamento, él no lo entendía, hasta ese momento lo entendió, habiendo andado con Cristo. Y entonces por eso a mí no me impresiona mucho cuando muchos ponen ahí cosas y dicen amén y gloria, si no entienden. Y no con eso quiero decir que yo soy el único que yo tampoco no entiendo, si yo estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo, pero tenemos que ser humildes y entender las cosas como son. Y aquí Juan sí está entendiendo, y cuando uno entiende, entonces sí cree de corazón. Bueno, entonces aquí ya está, porque eso es lo que nosotros necesitamos,
entender para creer de verdad. Y entonces la palabra de Dios aquí nos está diciendo en este relato que es precioso, que son relatos juaninos, le llaman porque son de Juan, y aquí la palabra de Dios en el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, ahí está, no habían entendido que era necesario que Él resucitase de los muertos. O sea, lo dice claramente, no habían entendido la resurrección. Y hasta la fecha hay gente que dice que es cristiana, pero también creen en el yoga y que creen en el cuerpo astral. Entonces, en el karma. Y nosotros sabemos que la Biblia deja toda esa basura a un lado, todas esas filosofías, ya sean de yoga, de artes marciales y todo, que tal vez los ejercicios son buenos, pero del fondo siempre hay una creencia desviada. Y nosotros creemos en Cristo, el Cristo vivo. Y creemos en su muerte y su resurrección, que es lo único, los únicos dos pilares de la fe que nos llevan al cielo. Entonces la palabra de Dios nos sigue dando este relato tan precioso. Y el 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí ya cada quien se fue para su casa y ya fueron a tener una reacción impresionante en cuanto a lo que estaba pasando. 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y es precioso cómo la Biblia nos relata que María, con todo y que fue la primera que vio que se movió la piedra, y ella le fue a avisar a Pedro y a Juan, y fue a la primera que se le aparece el Señor también, ¿va? Para darnos a entender que la mujer está en el mismo nivel del hombre, ¿va? Tampoco está diciendo aquí que la mujer está arriba, pero tampoco está diciendo que está abajo, pero le está dando a la mujer una proyección tremendamente grande, y la mujer obviamente por su mismo estado ya del diseño de Dios, su reacción es llorar, ¿va? Entonces, la mujer es más sensible que el hombre, y la misma Biblia dice que es un vaso más frágil en ese sentido, ¿va? Pero definitivamente aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que María estaba llorando porque ella todavía no lograba captar lo que captó Juan, porque eso se llama percibir. Percibir quiere decir captar, no es solo de entender, sino que captar. Captar es entender bien todo y capturarlo para uno, hacerlo propio de uno. Y entonces la palabra de Dios aquí, en el versículo 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y entonces aquí a María se le aparecen dos ángeles vestidos de blanco. Y ella no vio ángeles luminosos y como Juan, que cuando se le apareció el ángel hasta lo quiso adorar y todo en Apocalipsis, que cada aparecimiento era diferente. Pero aquí solo vio dos ángeles que estaban ahí vestidos de blanco. Uno en la cabecera y otro en los pies donde había sido sepultado el Señor. Que el Señor ya no estaba ahí, y ahí los ángeles van a entrar en un diálogo con ella. Entonces, y le dijeron el 13, mujer, ¿por qué lloras? Les digo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces aquí ya ella está contestando, ¿por qué es que ella está reaccionando de esa manera? Porque ella iba con todo el entusiasmo de irlo a embalsamar, a ponerle perfume. Pero cuando vio que no estaba, obviamente se sintió mal, porque ella amaba profundamente al Señor. Ya dijimos, el Señor le sacó 7 demonios a ella. Era una mujer bien pecadora, tremenda, pero ella adoraba a Cristo, porque alguien lo ha puesto ahí como que era una mujer de Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso es una blasfemia contra eso, que tener mujer para un hombre no es pecado, siempre y cuando sea bajo la ley, va casado legítimamente. Pero definitivamente, aquí el concepto no es ese, porque Jesucristo nunca vino aquí a tener mujeres, hijos y todo. Él vino a su misión, a nacer, a crecer, a morir y a resucitar.
y tener un ministerio de 3 años y medio, y vendrá en su segunda venida por 1000 años, igual otra vez físicamente, pero ya con cuerpo glorificado, ya no como la primera vez. Y entonces la palabra de Dios nos dice aquí claramente que este relato lo están resolviendo entre los ángeles juntamente con María, y el versículo 16 dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Y entonces aquí ya, perdón, estoy en el 14, dice, cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. O sea, el Señor Jesús no quiso manifestarse directamente ante ella, como lo hizo con los 2 discípulos. ¿Se acuerdan ese otro pasaje cuando caminó 11 kilómetros con ellos y no lo conocieron, hasta después se dieron cuenta quién era él? Y aquí lo hizo con María. Con María lo que está haciendo es que lo está manifestando en una forma especial para que se dé cuenta quién es, porque María pensaba aquí que era el hortelano. El hortelano es el jardinero, solo que es otra manera de decir jardinero. Ella pensaba que era el jardinero el que limpiaba las florecitas de los muertos ahí y todo. Entonces la cosa aquí es de que la palabra de Dios nos está diciendo ya en este relato que está en San Juan capítulo 20, versículo 1 al 18, Santo Evangelio, la palabra de Dios dice en el versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Aquí sí, ¿a quién buscáis? Entonces el Señor sabía que andaba buscando a alguien, porque el Señor es Dios. Entonces ella, pensando que era el hortelano, ahí está el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Digo, tal vez él lo movió de aquí, va, que me diga dónde está. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Pero la palabra Raboní no es la palabra rabí, porque rabí eran los maestros más altos de conocimiento de Israel, pero Raboní, ese nombre solo se le daba a Jehová, al Padre, porque era el maestro de maestros. Y entonces ella sabía que Cristo era Dios, y entonces le dice Raboní, no rabí. Entonces aquí le está diciendo, tú eres el maestro de maestros, y ahí lo reconoció. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Y aquí hay 2 conceptos que se han filtrado dentro de los teólogos más eruditos. Eruditos quiere decir que tienen mucho conocimiento y que sacan el extracto, el jugo de la Biblia en hebreo, en griego, los idiomas originales. Uno es que María quería tocarlo para adorarlo, porque sabía que era Dios. Pero la otra es que no lo tocó porque el Señor tenía que llevar las evidencias esas al Padre para decirle, aquí está, ya todo terminó, ya morí, ya resucité, y ahora ya está todo listo para la salvación de todos. Entonces los 2, siempre que yo leo así conceptos de opiniones, que son gente erudita, insisto, no cualquier persona que anda inventando, hablando lo que se le ocurra, sino gente que ha estudiado profundamente, siempre dicen, bueno, se inclina más este que el otro, pero aquí los dos son válidos, cualquiera de los dos puede ser, pero los dos son buenos. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 17, vuelvo a recalcarlo, a subrayarlo, Jesús le dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y este es un pasaje también que tenemos que entender, porque Él dice a mi Dios y a vuestro Dios, porque para nosotros es Dios en el sentido de que Él es el que nos dio la salvación eterna, es Dios en el sentido de que Él nos regenera, o sea que nos da un nuevo nacimiento al aceptar a Cristo, nacemos espiritualmente de nuevo. Es Dios en el sentido que nos adopta espiritualmente, o sea que somos hijos legítimos de Él por medio de Cristo. Y
En cambio con Cristo no. Con Cristo era Dios como Mesías, porque acordémonos que Jesucristo vino, como el Dios hombre que tenía que salvar a la humanidad. Pero le dice a mi Padre y a vuestro Padre. Diferencia también, porque con Cristo es el Padre eterno, porque siempre ha sido su Padre. Porque acordémonos que ni Cristo, ni el Espíritu Santo, ni el Padre tuvieron principio ni fin, porque no es una relación humana. Humano fue hace 2000 años, pero antes de eso siempre ha estado la Santa Trinidad, la misma esencia en 3 personas. Entonces aquí dice a mi Padre, porque es el Hijo unigénito del Padre. Hijo unigénito quiere decir único en su clase, que a la vez es Hijo, pero a la vez es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Pero a vuestro Padre, porque sí, de nosotros es nuestro Padre también, pero no en el sentido de Cristo. ¿Vale? Y entonces la palabra de Dios aquí sigue ya concluyendo. En el 18 fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí María Magdalena se vuelve una misionera, que es lo que tenemos que hacer los verdaderos cristianos. Ella va a darle el mensaje que Cristo le está dando a ella. Yo estoy vivo, yo ya resucité. Ve a mi Padre y a mis hermanos. Y no se estaba refiriendo a los hermanos físicos de Cristo, que está Judas, el que escribió el penúltimo libro de la Biblia, no Judas Iscariote, sino que Judas, él era hermano de Jesús, y Santiago, que era hermano de Jesús, que escribió el libro de Santiago. Ellos todavía no creían en Cristo. Acuérdense que ellos lo rechazaban. Ellos rechazaban a Cristo, hasta después creyeron ellos en el Señor Jesucristo. Aquí se está refiriendo a los discípulos. Claro, aquí a Judas ya no está, porque Judas ya se fue a ahorcar por remordimiento, no por arrepentimiento. Porque algunos piensan que Judas se ahorcó porque él se arrepintió al último momento. Eso no es así. Judas se ahorcó porque él estaba con el remordimiento de que había entregado una sangre inocente que le había vendido por 30 piezas de plata, y él nunca se arrepintió. Y a última hora él quiso reaccionar con ese remordimiento, pero eso no le valió de nada, porque dice la Biblia que él es el hijo de perdición, o sea que él ya estaba destinado a ir al infierno por su actitud. Entonces la palabra de Dios aquí nos dice que María se convirtió en una misionera, y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros tengamos esa misión, que tengamos ese encuentro personal con Cristo, que entendamos qué es la resurrección, que la resurrección no es solamente decir Él resucitó, amén, gloria a Dios, aleluya, sino que como Juan sabía que no lo entendía todavía, y ahí mismo ya leímos que dice que nadie lo entendía, y eso que habían andado con Él y todo. Y si no lo entendían ellos, que habían andado con Él y que Él se lo repitió muchas veces y que conocían el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ustedes creen que lo entiende mucha de esta gente que dice Él resucitó, Él resucitó? ¿Ustedes creen que lo entienden? No, no lo entienden. No lo entienden. Si lo entendieran, hubieran cambios en su vida. Entiendo y comprendo que hay excepciones. ¿Dónde? No sé. ¿O cuántos? Tampoco. Pero lamentablemente la mayoría de la gente no lo entiende, porque ellos solo repiten las cosas. Y nosotros tenemos que entender, porque lo que Dios quiere es que nosotros entendamos. Antes de decirle a otra persona, mira, esto, yo tengo que estar convencido, eso se llama convicción, de que Él murió por mí, de que Él resucitó por mí, y que viene por mí otra vez en el rapto, y que con Él vendré en el milenio, y que con Él pasaremos toda la eternidad. La gloria sea para Dios, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a comprender este mensaje de victoria, este mensaje de gloria, y como dijo el Señor en Mateo 24, que se tiene que cumplir todo, se tiene que cumplir todo. La gente no le gusta cuando se dice, porque cuando el Señor Jesucristo dijo eso, dijo que vendrán pestes y terremotos, y esto nada más para muestra un botón, y ahorita tiene tirado al mundo con esta pandemia. Esto no es nada, porque esto no es parte del cumplimiento. Eso solo es un anticipo. Pero lo que viene es lo peor de lo
peor. Ahorita no está pasando lo peor de lo peor, porque todavía está la verdadera iglesia del Señor. Y cuando ya se vaya a la iglesia, ahí sí ya se acabó. Dice que la ira de Dios pura se va a manifestar. Dios va a mandar lo peor de lo peor. No una peste como esta, sino que va a mandar miles de pestes. Con una no aguanta la gente, no sé qué va a pasar en ese tiempo. Que Dios nos ayude a entender, a vivir cerca de Él, amarlo porque Él definitivamente nos amó primero a nosotros, a respetarlo. Y la única manera que lo podemos hacer no es tanto en hablar, sino que en vivir como Él quiere. Claro, tenemos que ser misioneros, también decirle a otras personas, como lo hizo María, y decirles, cree en el Señor Jesucristo, acéptalo en tu corazón. Y eso es lo que le pedimos ahorita a la gente que nos está viendo, que le abra su corazón a Cristo, que entienda que la única obra que vale es la que Él hizo. En las 7 palabras lo dice, consumado, es ya está completo todo. Ninguna otra obra vale, porque las buenas obras para nosotros son buenas, pero para Dios son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Las obras no valen ni sirven para nada para ir al cielo. La única obra que vale es la que hizo Cristo en la cruz. Por eso es que Él dijo, ya está completo, ni se le quita ni se le pone. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, con seguridad de que Él murió por nosotros y con seguridad de que Él resucitó por nosotros, somos salvos de una vez y para siempre. Pero tenemos que hacer una oración y decirle, Señor, perdóname, y eso tiene que ser individual, nadie lo puede hacer por nosotros. Te acepto a ti, Jesucristo, como mi Salvador personal. Y cuando Él es nuestro Salvador personal, pasa a ser nuestro Rey, nuestro buen pastor, nuestro líder, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Pasa a ser el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, dijo, si no es por mí. Bueno, que Dios les bendiga, bienvenidos a todos. Vamos a orar para terminar. Un saludo nuevamente a los hermanos y hermanas que nos sintonizan en Facebook y en YouTube, y sepan que seguiremos con este nuevo concepto de seguir usando mensajes para la gloria de Dios, y que Dios nos ayude a entender las cosas de Él, que es lo más importante. Oremos. Señor amado, gracias porque nos das la vida, porque nos ayudas a estar cerca de ti. Bendice todo lo que hagamos, que haya armonía siempre entre nosotros, pero sobre todo que te respetemos y te amemos en todo lugar. Gracias, Padre, por este mensaje de victoria, de esperanza y de gloria de la resurrección de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén.